Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación. Bendiciones, amados hermanos, una vez más aquí estamos para la gloria y la honra del Señor. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y pues le damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y pues aquí estamos para iniciar un servicio más para seguir llevando la palabra del Señor a toda la tierra, ¿verdad? A todas las naciones tiene que llegar esta palabra porque tiene que llegar el conocimiento. Y pues voy a dar el teléfono antes de iniciar por si tiene alguna pregunta, si se encuentra en el área de acá de Los Ángeles o a los alrededores. Usted se puede comunicar con el pastor Ramiro Moreno al 323-595-6357, al 323-595-6357. Y pues también si se encuentra en Tijuana o por allá en las ciudades alrededor se encuentra usted, no tenga duda en llamarla a la copastora Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-0233. Así es de que, pues, bienvenidos a cada uno de ustedes. Si tienen lápiz y papel, anote porque cuando anotamos y escuchamos, mucho más fácil. Si no, pues el que no tenga la posibilidad, pues en otra ocasión. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea limpiando nuestra mente y nuestro corazón y que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Padre, bueno, venimos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias por habernos permitido una vez más estar aquí por este medio, Señor, llevar tu palabra y que tu palabra sea la que enamora los corazones y que los convierta y los lleve al arrepentimiento, a seguir esos pasos antiguos, Señor, como dice tu palabra, Señor, que regresemos a las sendas antiguas, Padre, por donde caminó tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Padre Santo, te pedimos que nos limpies de toda transgresión a tu palabra y que nos guíe a toda verdad. Y te pedimos también que en esta hora uses en gran manera a nuestro pastor, Señor, y que tomes control de todo, sus pensamientos y de su ser, Señor, en esta hora. Yo lo bendigo en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach y lo sigas usando para que tu palabra sea haciendo efecto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Adelante, pastor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pues un gran privilegio, hermano, el poder estar a través de estos medios con todos ustedes para seguir compartiendo una enseñanza más de la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a iniciar otra enseñanza en donde vamos a seguir exponiendo cómo es que se ha malinterpretado, cómo es que se ha torcido las escrituras, en especial las palabras del apóstol Pablo. En esta obra vamos a estar escudriñando una de esas frases mencionadas por el apóstol Pablo, donde él nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a estar viendo, hermano, qué realmente significa eso. Porque recordemos, y esto es algo que por lo regular no se habla de esto en las iglesias, no se habla desde los púlpitos, aunque está escrito en la bendita palabra de Dios, pero no se habla mucho de esto. ¿De qué es lo que no se habla? Bueno, no se habla de tantas cosas, pero en especial de que al final de los tiempos se tiene que dar una restauración de todas las cosas. Y dice, de hecho la palabra dice que esa es la razón por la que el cielo está reteniendo a Jesucristo todavía. O sea, se tiene que dar esa restauración de todas las cosas antes de su regreso. Entonces, es necesario, hermano. Y si dice que tiene que haber una restauración de todas las cosas, es porque todas las cosas están
torcidas, hermano, están malinterpretadas. ¿Sí? ¿Y en dónde dice eso? En Hechos capítulo 3, verso 19 en adelante, en donde dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, pero más bien sería que el cielo retenga, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Oiga, esto no es algo que nos estemos sacando de debajo de la manga, no. Esto fue anunciado por Dios mismo a través de sus profetas, que al final de los tiempos se tenía que dar una restauración de todas las cosas. ¿Por qué se tenía que dar esta restauración, hermano? Porque, como dice Isaías 16:19, nos íbamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nos han sido enseñadas por nuestros pastores, por nuestros padres, por nuestros líderes, nos íbamos a dar cuenta que no eran verdad, sino que eran mentiras. Y lo dice aquí, mire, Jeremías 16:19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra. Oigan, no poquitas personas, hermano. Naciones, dice. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Ahí está, hermano. ¿Sí? Entonces, por eso es que se tiene que dar una restauración de todas las cosas antes de que regrese el Mesías, antes de que regrese Jesucristo. ¿Y qué es lo que se ha torcido? ¿Qué es lo que se ha malinterpretado? Muchas cosas, hermano. Principalmente las cartas del apóstol Pablo. Esto no es algo que, nuevamente, que yo me esté inventando. No, está escrito también, mi hermano. Porque vea, imagínense nada más. Se lo voy a leer. Dice en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, o sea, casi en todas sus cartas, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Y qué es una persona indocta? Una persona ignorante, hermano. Una persona que no toma en cuenta conceptos, contextos políticos, culturales y religiosos de la época, y sin tener ese conocimiento quiere interpretar de una manera correcta las palabras del apóstol Pablo. Oiga. Sí, y la gente se le ha dado, bueno, más que nada se le ha dado una mala interpretación al ser ignorante. Se ha usado para ofender, como que el ignorar, pues todos ignoramos en cierta área muchas cosas. Sí. Amén. Entonces vea, si el apóstol Pedro, está diciendo que las cartas del apóstol Pablo se han torcido y se han malinterpretado por personas ignorantes, oiga, y si el apóstol Pablo, hermano, de los 27 escritos que consta el Nuevo Testamento, 13 fueron escritos por el apóstol Pablo, y si sus palabras se han torcido y se han malinterpretado, entonces, ¿cómo estará la doctrina dentro del cristianismo, mi hermano? Pues imagínese. Por eso es que se tiene que dar una restauración, ¿sí? Porque está torcido. Entonces se tiene que enderezar, se tiene que restaurar. Entonces es por eso que es necesario, hermano, hacer este tipo de estudios. Por mucho tiempo hemos escuchado, se nos ha enseñado de que el pueblo cristiano ya no está bajo la ley. Los creyentes en Yeshua, en Jesús como el Mesías de Israel, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Es decir, que ya no tenemos que guardar la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo la gracia. Pues para empezar, hermano, ni siquiera se nos da el texto completo. Oiga, solamente se nos muestra la mitad. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Solamente se nos presenta eso. Como que si la gracia nos da permiso de pecar. Eso es lo que se ha enseñado. Oiga, pero aquí te presento el texto completo, hermano, y lo vamos a ir escudriñando
de poco a poco, o sea, vamos a ir profundizando, porque no solamente se trata de leerlo por encimita, no, de profundizar, hermano. El texto se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 14, en donde dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y pues, hermano, aquí deberíamos de empezar, ¿no? Por saber qué es lo que Dios define como pecado en su palabra. Aunque esto parezca difícil de creer, hermano, pero se ignora en la mayoría del pueblo cristiano. Yo también lo ignoraba, hermano. Después de haber estado en una iglesia cristiana por 15 años, no sabía yo lo que Dios definía en su palabra como pecado. Yo tenía mi propia definición de lo que era pecado. Llamaba pecado, de hecho, a cosas que ni son pecado. Y las cosas que verdaderamente son pecado, se me había enseñado que eso ya no era pecado. Oiga, por ejemplo, muchas iglesias enseñan que si una mujer usa pantalón, eso es pecado. Oiga, que si una mujer se corta el pelo, eso es pecado. Que si una mujer se pinta, se arregla, eso es pecado. Oiga, pues eso no es pecado, hermano. Bueno, no es pecado cuando se conoce la definición bíblica de lo que es pecado. Cuando se conoce lo que Dios define en su palabra como pecado. Mientras no se conozca la definición bíblica de lo que es pecado, pues vas a llamar pecado a cosas que ni son pecado. Exacto. Bendito Dios. Pero, y entonces, ¿qué es pecado, hermano? Bueno, la palabra del Señor nos enseña, hermano, en Primera de Juan 3:4, en donde dice: porque todo el que comete pecado infringe la ley. Bueno, vamos a leerlo mejor, porque a veces yo lo digo de otra manera, pero aquí está. Acá lo debo de tener. Déjeme buscarlo directamente en la Biblia mejor. Primera de Juan 3:4. Vea lo que dice, según Dios, lo que es pecado. Amén. Primera de Juan 3:4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, mi hermano, mire lo que es pecado. Según Amén. La bendita palabra de Dios. Esto no me lo estoy sacando debajo de la manga. No, está escrito en todas las Biblias, hermano. En la versión Reina Valera 1960 está escrito de esta manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. ¿Y de cuál ley está hablando aquí Juan? De la ley que Dios le dio a Moisés, de la Torá. De esa está hablando, que el que infringe esa ley está cometiendo pecado. Oiga, y vea lo que dice en el verso 5, dice: y sabéis que él, ¿quién? Jesús. Apareció para quitar nuestros pecados. Oiga, para quitar nuestras infracciones a la ley. Y no hay pecado en él. O sea, él no infringe la ley de Moisés. Pero vea lo que sigue diciendo en el verso 6, mi hermano. Dice: todo aquel que permanece en él, que permanece en Jesús, en Yeshua, no peca. Oiga, todo aquel que permanece en Jesús, hermano, no va a transgredir la ley de Moisés. Y dice: y todo aquel que peca, o sea, todo aquel que sí infringe la ley de Moisés, no le ha visto ni le ha conocido. Qué tremendo, O sea, que aquellos que siguen infringiendo la ley de Moisés, la siguen transgrediendo, dice que no han visto a Jesús ni tampoco le conocen. Qué tremendo, ¿no? Porque, hermano, esto, el entender correctamente esto, va en contra de lo que somos o hemos sido enseñados desde los púlpitos. Exacto. Oiga. Bueno, pero entonces vamos a escudriñar esta frase, hermano. Esta frase de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y tenemos licencia, hermano, nosotros para escudriñar las Escrituras. De hecho, Jesús mismo nos dejó ese consejo.
que escudriñáramos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué realmente significa escudriñar? Porque muchos piensan que es solamente leer por encimita, eso es escudriñar. Leer una cita aquí, otra cita por acá, otra cita por acá, y que eso es escudriñar. No, mi hermano, eso no es escudriñar. Si tú lo puedes buscar, la definición en un diccionario, para que veas qué es escudriñar. Yo encontré esta que dice que escudriñar es examinar, indagar y averiguar algo con cuidado y atención. Significa indagar meticulosamente algo, lo cual a veces requiere revisar cosas que otros ignoran o tiran a la basura. Oiga, nada más. ¿Sí? La palabra escudriñar viene del latín scrutiniari, y este de scrutari, que significa rebuscar, el cual también viene de scruta, que significa basura. Oiga, entonces hay que tomar en cuenta, hermano, hasta cosas que ya tiraron a la basura, que dicen que no sirven para nada. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer, hermano, en este estudio. Es un estudio largo, pero que al final vas a poder entender esta frase, hermano, de una manera totalmente diferente a como te la han enseñado. Eso es lo bueno, hermano. Eso es lo bueno. Amén. Entonces, vea. Y entonces, ¿por qué hemos sido enseñados desde los púlpitos otra cosa diferente? ¿Es culpa de los pastores, de los maestros o qué? Pues no, hermano, realmente no. No, porque los pastores, los maestros, los evangelistas, ellos enseñan pues lo que ellos mismos fueron enseñados. Es más, yo mismo antes, hermano, enseñaba lo mismo. Oiga, lo mismo. Que ya no había que guardar más la ley de Moisés, porque ya no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso yo también enseñaba, hermano. ¿Por qué? Porque no conocía la verdad. Ignoraba cuál era la correcta interpretación de esta frase. Oiga. No sabía, hermano, que había que suceder una restauración de todas las cosas. No sabía que como leímos en Jeremías 16, 19, que no sabía que habíamos heredado mentira de nuestros padres, de nuestros antepasados. No sabía que las palabras de Pablo se habían torcido, se habían malinterpretado. No lo sabía. Yo sé que hay muchos que nos están escuchando que quizás tampoco nunca han leído esas citas. Quizás hoy es la primera vez que lo escuchan. Pero revisa, hermano. Está escrito en su Biblia. Ahora, para poder, hermano, muchas veces encontrar o poder dar una interpretación correcta, muchas veces es necesario indagar en los textos originales. Porque, por ejemplo, en nuestras Biblias, pues las tenemos en español, en inglés muchas veces, ¿verdad? Pero pues esos no son los idiomas originales en las que fueron escritas. Sabemos que el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento se cree que fue escrito en griego. Entonces muchas veces tenemos que indagar en esas palabras originales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos son traducciones solamente. Y muchas veces, ya sea palabras hebreas o palabras griegas, muchas veces tienen más de un significado. Pero al ponerlo en la traducción solamente se toma un significado. Y ahí el problema. Amén. Entonces, quisiera empezar este estudio hablando un poco acerca de la teología del reemplazo. No sé si alguien haya escuchado acerca de esta teología del reemplazo, o también se le conoce como la teología de la suplantación, o teoría de la sustitución, que es un conjunto de interpretaciones particulares de alegatos del Nuevo Testamento, en que ven a la relación de Dios con los cristianos como reemplazando su anterior relación con los judíos o con los israelitas y los prosélitos judíos. Las expresiones bíblicas de las relaciones de Dios con la gente se conocen como testamentos. Así que el elemento contencioso de la teoría del reemplazo es la idea de que el Nuevo Testamento de Dios con la iglesia reemplaza al Antiguo Testamento con Israel, en particular a la ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés, a la Torá. Pero ¿en qué consiste esta teoría del reemplazo o esta teología de la suplantación? Bueno, esta dice
que la iglesia cristiana pasó a ocupar el lugar de los judíos poco después de que el liderato gentil sustituyera al liderato judío en Jerusalén, y que los judíos fueran expulsados de la tierra. Ahora, ¿cuáles han sido sus premisas? O sea, ¿cuáles han sido sus proposiciones? Pues, número uno, que Israel, refiriéndose al pueblo judío y su tierra, ha sido destituido y reemplazado por la iglesia cristiana en los propósitos de Dios. Esto implica que la iglesia es la continuación histórica de Israel y ahora Israel queda excluido. Oiga nada más. Y toman como base la siguiente cita bíblica. Toman como base esta cita que se encuentra en Mateo 21:43 en adelante, en donde el Señor mismo le dice, pero a los fariseos, a los sacerdotes, oiga, vea lo que les dice. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos, oiga, ¿a quién estaban dirigidas estas palabras? A los principales sacerdotes y a los fariseos, no al pueblo de Israel en general, sino a los líderes de la nación. Dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. En ese momento, hermano, que está relatando esto, los que tenían la autoridad de interpretar y enseñar las escrituras al pueblo eran los fariseos. Pero ellos, los fariseos, hermano, estaban enseñando tradiciones de hombres. Oiga, estaban enseñando mandamientos dados por hombres, que en el hebreo se conoce como takanots. Oiga, la ley oral, y no la Torah escrita, no la ley que Dios le dio a Moisés escrita. Pero aquí vemos que Jesús, que Yeshua, les está diciendo que Dios les está quitando esa autoridad y se la está dando a sus discípulos, los cuales eran todos judíos. Entonces, no les está quitando el reino de Dios a los judíos, ¿verdad? O sea, no le está quitando el reino de Dios a Israel, sino que se las está quitando a los líderes religiosos que estaban enseñando mal al pueblo. Exacto. Bendito Dios. Y la premisa número 2, el pueblo judío ya no es el pueblo escogido. De hecho, ya es igual a cualquier otro grupo étnico, como son los británicos, los españoles o los africanos. Bueno, esto es lo que dicen y enseñan los hombres, pero mira lo que dice Dios en su bendita palabra. Isaías 41:8, le dice Dios, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Ahí está, mi hermano. Entonces, ¿cómo que Dios ya desechó a Israel? Si en la palabra encontramos que no. Exacto. De hecho, en Jeremías 31:35 en adelante, vea lo que dice. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Oye, ahí está, y hermano. eso no se puede hacer, así es. Exactamente. Imposible que Dios deseche a Israel, mi hermano. Porque Él ya dijo que es su pueblo escogido, entonces puede castigarlo o darle, va a haber consecuencias por la desobediencia, pero no lo puede desechar. Exactamente. La premisa número 3 dice, fuera del arrepentimiento, el nuevo nacimiento y la incorporación a la iglesia, el pueblo judío carece del monopolio de la atención de Dios. Y la premisa número 4, a partir del día de Pentecostés, el término Israel, según es utilizado en la Biblia, ahora se refiere a la iglesia, al Israel espiritual.
Oiga nada más. De hecho, vamos a leer, hermano, vamos a leer esto que sucedió en Pentecostés. Ahora, bueno, déjenme leer Hechos 2:1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pero vea, hermano, de hecho, quiero que vaya y revise en su Biblia este texto que le acabo de leer. Vamos a buscarlo. Hechos 2:1. Lo tengo a la mano. Fíjese. Mire, si usted busca en su Biblia y cuando lee la primera parte del verso 1, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ahí le aparece una referencia, con letras pequeñas muchas veces. Pero lo va a referir a que vaya a leer en Levítico 23, 15 al 21 y en Deuteronomio 16, del 9 al 11. Y si usted va a leer eso, hermano, ahí es donde habla de la fiesta solemne de las semanas. Así se llama esa fiesta solemne ordenada por Dios para su pueblo. ¿Y cuál es esa fiesta solemne de las semanas? Pentecostés, así también se le conoce. Shavuot en hebreo. Oiga, ¿por qué le digo esto? Porque muchos creyentes piensan que aquí en Hechos 2 es cuando por primera vez se celebró Pentecostés. No, mi hermano, no. Esta fiesta ya había sido ordenada por el Padre. Esta fiesta, Pentecostés, muchos ni siquiera saben lo que significa Pentecostés. Pentecostés significa 50. Es lo que significa. Que son 50 días después de la fiesta de Bikurim, la fiesta de las primicias. Pero esta fiesta ya había sido ordenada previamente por el Padre. Usted puede leer todo el capítulo 23 de Levítico, hermano. Ahí es donde aparecen ordenadas esas 7 fiestas. Amén. Y una de ellas es Shavuot, la fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas. Entonces, no era la primera vez que se estaba celebrando Pentecostés. Los discípulos, de hecho, dice que estaban reunidos ahí en el aposento alto, ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban celebrando la fiesta solemne de las semanas, la fiesta de Pentecostés. No estaban ahí por casualidad, mi hermano. Pero no solamente eran los discípulos los que estaban ahí. Ellos estaban en el aposento alto. Pero afuera, en todo Jerusalén, había miles, quizás hasta millones, de judíos y de prosélitos. En obediencia a la palabra de Dios, que en Deuteronomio 16, 19, Deuteronomio 16, 9 al 11, ahí dice que 3 veces al año debía subir todo israelita a Jerusalén a celebrar la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Oiga, las 3 fiestas más grandes, son 7 en total, pero las más grandes, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Todo israelita en donde habitara tenía que subir a Jerusalén a celebrar esas 3 fiestas. Entonces, amén, los discípulos no estaban solos. Sí, ellos estaban en el aposento alto, pero vamos a seguir leyendo para poder entender esto de una manera correcta, hermano. Vamos a ver si los que se convirtieron eran gentiles o quiénes eran. Dice, continúa diciendo. Bueno, déjenme leerle otra vez desde el verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los discípulos, Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está, mire. Después vea lo que dice en el verso 5, mi hermano. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Sí, pero aquí dice judíos. No dice gentiles. Amén. Porque se enseña que aquí en Hechos 2, ahí nació la iglesia gentil de Cristo. Mi hermana, hasta aquí no hemos leído gentiles. Aquí dice que moraban entonces en Jerusalén judíos,
varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De hecho, en esta época, hermano, en esta época, se cree que había alrededor de 5 a 6 millones de judíos en todo el mundo. La mitad de ellos vivía en Judea, pero la otra mitad vivía en todas las naciones bajo el cielo. Oiga, pero nuevamente repito, por mandato de Dios, tenían que subir a Jerusalén a celebrar la Pascua primeramente. La Pascua se celebra en la primavera. Se celebra el 14 del mes primero, según ordenado en Éxodo 12. Amén. Y también en Levítico 23 está ordenado ahí. Entonces, vea, estos judíos que vivían en otras naciones subían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Ahí se quedaban esa semana junto con la fiesta de los panes sin levadura, junto con Bikurim. Ya dijimos que la Pentecostés se celebraba ¿cuántos días después de Bikurim? 50 días, o sea, menos de 2 meses de separación. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos judíos que venían, que hacían el viaje de naciones lejos, retiradas de Jerusalén? ¿Qué es lo que hacían? Se quedaban morando en Jerusalén. Se quedaban viviendo ahí por esos 2 meses casi. ¿Por qué? Porque les era más factible, hermano, quedarse habitando ahí, esperarse a que llegara la fiesta de Pentecostés, que una vez terminada la Pascua, tuvieran que ir a sus países, echarse un cafecito, tomar un vasito de agua y regresarse otra vez. No, mi hermano, pues no existían los transportes que existen actualmente, no existía el tren bala, ni los aviones, ni los barcos de motor, barcos con vela, hermano. Entonces, les era muy tardado regresar a sus naciones. Entonces, ¿qué hacían? Se quedaban ahí en Jerusalén morando hasta que llegara Pentecostés, y una vez terminada Pentecostés, entonces sí se regresaban a sus naciones y regresaban hasta el otoño a celebrar la fiesta de las trompetas, que se celebra el día 1 del 7º mes. Eso se hacían. Entonces, por eso es que leemos aquí que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Pero dice en el verso 6, dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Oiga, ¿cuál multitud? La que estaba fuera del aposento alto. Y dice, y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí dice en dónde había nacido, qué países había nacido, qué naciones. Dice el verso 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, oiga, vea lo que dice aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pero, ¿qué eran estos que vivían en estas naciones? Judíos y prosélitos. No eran gentiles, mi hermano, aquí lo dice. Eran judíos que vivían en estas naciones fuera de Israel, pero que en obediencia a la palabra subían a Jerusalén a celebrar la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y mire que aquí está bien claro, está hablando de en qué idiomas hablaban, qué lenguas hablaban, y nos habían hecho creer que el hablar lenguas es hacer ruidos extraños. Existen también las lenguas espirituales. Ya, existe. Pero aquí están hablando de lenguas terrenas, de las naciones en donde habían nacido estos judíos. Pero eso es lo que nos han enseñado ¿Sí? aquí, es las lenguas espirituales no, las que dio. Estas no, porque estos se entendían. Aquí ya leímos, dice que estaban atónitos. Estaban atónitos, estaban confusos, porque les oían hablar en su propia lengua. Oiga, no, por eso preguntaron, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, estos viven aquí en Israel, ¿sí? Viven en el norte de Israel, Galilea, se encuentra al norte de Israel. Estos viven aquí en el norte de Israel, son galileos. Pero imagínense nada más, hermano, que supongamos que uno de estos judíos o de estos prosélitos que vivían en otras naciones, hubieran conocido a uno de estos que estaban ahí en el aposento alto, a un galileo.
que lo conocieran. Por la razón que fuera, que lo conocieran. Y que ellos sabían que este Galileo nunca había salido de Israel. Entonces, de repente lo escuchan hablar en su propia lengua, en la que había nacido este otro judío. Por eso se quedaron maravillados, atónitos. ¿Cómo es que este está hablando perfectamente en mi lengua las maravillas de Dios? Entonces, dice, en el verso 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos. ¿Quiénes? Los que estaban afuera del aposento alto. Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, están borrachos, decían. Estos están borrachos, por eso están hablando así. Pero vea, hermano. No. Mire, vamos a poner un ejemplo. Nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, y que Dios aquí nos ha dado hijos. Muchos de nosotros somos de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, cualquier nación, ¿no? Por ejemplo, yo, que nací en México. Yo nací en un pueblo, allá en la ciudad de Puebla. Imagínese que yo fuera de viaje a ese pueblito donde nací y llevo a uno de mis hijos que nació aquí. Él habla español, pero la lengua en la que él nació es el inglés. Amén. Y llegamos allá al pueblito. No voy a decir el nombre, ¿va? Allá Tangamandapio. Pero que allá, hermano, sucediera esto, que el Espíritu Santo descendiera y que hiciera hablar en un inglés perfecto a alguien que nunca ha salido de ese pueblito. Oiga, y que mi hijo lo escuchara hablar en un inglés perfecto las maravillas de Dios. ¿Qué cree que cómo iba a actuar mi hijo? Igual que estos judíos. Igual, hermano. Iba a quedar sorprendido, maravillado, atónico. Se iba a preguntar, ¿cómo es posible que este que nunca ha ido a los Estados Unidos, oiga, nunca ha estudiado inglés, cómo puede ser posible que esté hablando un inglés perfecto? Esto fue lo que sucedió, hermano. Amén. Por eso estaban sorprendidos, estaban atónitos. Pero, ¿por qué se ha creído entonces que esos eran gentiles? Por las naciones en donde habían nacido. Pero eran judíos. Habían nacido quizás en esas naciones, pero eran de descendencia judía. Y algunos eran prosélitos, que se habían convertido al judaísmo de la época. Amén. Entonces, vea, se ha creído, hermano, como ya le dije hace rato, que ahí nació la iglesia gentil de Cristo. No, mi hermano, porque puedes seguir leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y te vas a dar cuenta que todos esos que al final se convirtieron no eran gentiles, eran judíos, mi hermano, y prosélitos. La iglesia gentil nació ya tiempo después, creo que allá en Antioquía ya nació la iglesia gentil. Pero aquí en Hechos 2, ahí los que se convirtieron, los ¿cuántos fueron? 5,000, después creo que 3,000. Todos eran judíos y prosélitos, no gentiles. ¿Por qué? Hermano, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a estar haciendo un gentil celebrando Pentecostés? Es más, hazte la pregunta. Un gentil no celebra Pentecostés. Esa fiesta fue ordenada para que se celebre cada año. De hecho, hace poco platicaba con un pastor, que lo conozco, y me decía que él iba a tener una fiesta de Pentecostés este mes de noviembre próximo. Yo le dije, César, pero ¿qué no sabes cuándo Dios ordenó celebrar la fiesta de Pentecostés? La ordenó celebrar 50 días después de la fiesta de Bicurín. La fiesta de Bicurín se celebra en la primavera, no en el otoño. Tú te estás inventando esa fiesta en tu propio corazón, como Jeroboam. Pero no sabía, hermano. O sea, piensan que se pueden celebrar cuando a uno se le ocurra, ¿no? Por eso ya Dios estableció los tiempos, las fechas, hermano. Entonces, un gentil no conoce las fiestas del Señor, conoce las fiestas de origen pagano. Navidad, Año Nuevo el 1 de enero, celebración de cumpleaños, el Día del Amor y la Amistad, el Día del Padre, el Día de la Madre. Esas son las fiestas que conoce un gentil.
son las que celebra dentro de la iglesia. Pero las fiestas ordenadas por Dios, en su mayoría, no las conoce. Entonces, ¿qué iba a estar haciendo un gentil celebrando ahí la fiesta solemne de las semanas? Pues no, mi hermano. Solo los conocedores son los que iban a estar ahí celebrando esa fiesta. Entonces es mentira que ahí haya nacido la iglesia gentil de Cristo. Simplemente no. Ahora, vamos a hablar de la quinta premisa que usan o que toman como base esos que creen en la teoría del reemplazo, que enseñan sobre la teoría de la sustitución. Dice que las promesas, los pactos y las bendiciones propias de Israel desde tiempos antiguos le han sido quitadas a los judíos y dadas a la iglesia, la cual ha sustituido a Israel. Pero vean lo que dice. No obstante, las maldiciones mencionadas en la Biblia todavía pertenecen a los judíos como resultado de haber rechazado a Cristo, de haber rechazado al Mesías. Eso sí. Oiga, nomás quieren las bendiciones, pero las maldiciones esas todavía le quedan a Israel. Sí, como no, chomba. Nuevamente, esto es lo que los hombres dicen, lo que los hombres enseñan, hermano. En la mayoría del pueblo cristiano. Pero la realidad y lo que dice la palabra de Dios es otra cosa totalmente diferente. Por ejemplo, se nos enseña también que el nuevo pacto va a ser hecho con la iglesia solamente, ¿verdad? Sí, que el antiguo pacto fue hecho con el pueblo de Israel, pero ya el nuevo pacto, Israel no tiene parte porque es hecho solamente con la iglesia. Pues eso es también lo que se enseña, hermano. Pero lo que dice, lo que está escrito en la bendita palabra de Dios es otra cosa totalmente diferente. Jeremías 31:31. Aquí, eso, de hecho, ya dimos esa enseñanza hace algunos programas, ¿verdad? De con quién realmente va a ser hecho el nuevo pacto. Pero se lo voy a leer. Jeremías 31:31 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí está, mi hermano. ¿Con quién va a ser hecho el nuevo pacto según la bendita palabra de Dios? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y en dónde está entonces la iglesia aquí? ¿Dónde está lo que se nos ha sido enseñado desde los púlpitos? Dice que va a ser hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, tienes que pertenecer a una de estas dos casas para poder participar del nuevo pacto. Alguien dirá, pero es que eso solamente está en el Antiguo Testamento. No, mi hermano. También está en el Nuevo. Oiga, ¿y en dónde está eso? En el Nuevo Testamento. Hebreos 8:8. Déjenme buscar. Está escrito. Hebreos 8:8. Bendito Dios. Hebreos 8:8. Dice así la palabra de Dios. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Está, hermano, también en el Nuevo Testamento lo dice. Amén. La pregunta es entonces, ¿por qué se nos enseña otra cosa que no está escrita? ¿Por qué se nos dice que el nuevo pacto va a ser hecho con la iglesia y que Israel ya no tiene parte en ese nuevo pacto? Nuevamente, eso es lo que enseñan los hombres, hermano. Pero lo que enseña la palabra de Dios es otra cosa totalmente diferente. Y todo creyente, hermano, la máxima autoridad con la que se debe de regir es con la bendita palabra de Dios. No con lo que enseñen los hombres. Si lo que enseñan los hombres está totalmente de acuerdo con lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, acéptalo. Sí, pero lo malo es que sí está escrito lo que hablan, pero nomás enseñan una partecita, la que nomás se acomoda a lo que están... al tema que están impartiendo. Exacto, porque pues sí, está en la Biblia lo que están diciendo, pero nada más no leen todo. Exactamente. Entonces ya se entiende otra cosa que nada que ver. Bendito Dios. Exactamente. Entonces, de hecho, para poder entender esto claramente, lo del nuevo pacto, se ha malinterpretado. ¿Por qué? Porque se ha mal traducido. Nuevo, por ejemplo, que es la palabra hebrea hadash, que es la H2318. H2319 tiene de raíz la H2318.
que es la palabra Hadash, que significa, oiga lo que significa, renovar o reparar. Cuando la palabra nuevo. Y ley, pues sabemos que es Torah. Torah significa instrucción, significa dirección. Entonces, sería más correctamente llamar el nuevo pacto como pacto renovado. ¿Por qué pacto renovado? Porque va a ser hecho con las mismas partes con las que se hizo el antiguo pacto. Solamente que, como se desconoce la historia del pueblo de Israel en la mayoría del pueblo cristiano, no se sabe que ese reino de Israel, que en un principio estaba formado por 12 tribus, se ignora que en una época en la historia, ese reino fue dividido en 2 reinos. En la casa de Israel y la casa de Judá, pero sigue siendo el mismo Israel, ¿verdad? Porque al final, de hecho, la profecía dice que al final Dios va a restaurar el reino de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a volver a unir a esas 12 tribus en un solo reino. Eso lo va a hacer el Mesías, oiga. Jesús mismo lo va a hacer, hermano, en su segunda venida. Exacto. Bendito Dios. Pastor, es como cuando un matrimonio renueva su matrimonio, votos, ¿no? Sus votos, su compromiso con la esposa. Exacto. Exacto. Amén. Entonces, vea, muchas veces, hermano, porque la palabra original para ley en el hebreo es Torah. Pero como en el lenguaje griego no existe esta palabra, entonces se puso como la palabra ley. Pero Torah y ley son palabras diferentes, con diferente significado también. Torah, como ya dije, significa instrucción, significa dirección. Y ley, pues es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. La Torah te enseña, la Torah te instruye, te dirige, te dice qué es lo que está mal, pero la ley te obliga, te prohíbe, te esclaviza. Oiga, que es como se encontraba el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Pero sabemos que Dios los sacó a libertad y les dio sus instrucciones para que fueran libres y se mantuvieran en libertad al seguir esas instrucciones, que es lo contrario a lo que se enseña en la mayoría de las iglesias cristianas, que ha confundido el significado de Torah y de ley, diciendo que la Torah te esclaviza, que la Torah te mata. Oiga, pero eso está en total contradicción con lo que escribió, por ejemplo, David, donde dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así es. Oiga, esto está bueno, hermano, se puso bueno, pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Amén. Pero vamos a continuar la próxima semana, sí, claro que sí, la próxima semana, así es que pues que el Señor les bendiga. Les damos gracias al Señor por su atención y por su palabra, ¿verdad? Que la instrucción es para traernos, dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Esta palabra es para traer libertad a su pueblo, traer libertad a ese pequeño remanente. Y ¿cómo sabemos si somos el pequeño remanente? Cuando empieza a poner por obra lo que está aprendiendo. Así es de que le damos gracias al Señor y pues los esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga y síganos poniendo en sus oraciones por nuestro pastor y por aquí, por su sierva. Les pedimos oración, que cuando estén orando, acuérdense de nosotros. Del ministerio, más que nada. Amén. Corra la voz, hermano, esta enseñanza va a quedar grabada también en nuestra página del ministerio, en YouTube y en Facebook. Solamente ingresa el nombre completo, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Pues muchas gracias, hermano, por el favor de su atención. Esperamos contar con su amable sintonía la próxima semana. Bendiciones. Y hasta la próxima. Adiós. Bendiciones. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa
volviendo a las sendas antiguas. Para más información o petición de oración en Los Ángeles, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Busca en Facebook o YouTube como Ministerios Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. 14569 Paddock Street en la ciudad de Silmar, California. Los horarios de servicio son martes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Gracias por su sintonía.